Ya vimos una parte el domingo. Vamos a continuar con esta prédica de Apocalipsis. Vamos 8, versículo 7. Amén. Ok. Y dice así: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemaron y se quemó toda la hierba verde. Segunda trompeta, desastre en los mares. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Tercera trompeta, desastre en las aguas. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Cuarta trompeta, desastres en los cielos. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que mueren en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. ¿Qué está levantando aquí el Señor en contra de la tierra? El Señor está levantando juicios en contra de los moradores de la tierra. Estos moradores de la tierra van a ser atormentados a través de estas cuatro trompetas, pero de una manera indirecta. Se va a estar afectando todo su entorno, pero no van a ser tocados los hombres. Tal vez mueran muchos hombres por la afectación del entorno, pero las otras tres trompetas, los otros tres van a estar dirigidos en contra del hombre. Entonces, estas primeras cuatro trompetas simbolizan que el Señor les está dando una oportunidad para que todavía se arrepientan y muchos puedan ser salvados. Pero dice la palabra que muchos, a pesar de ver las situaciones que están viviendo, muchos seguirán adorando ídolos. Muchos seguirán en sus hechicerías. Muchos seguirán como que no pasa nada y como que son cosas naturales. Pero para el Señor no son naturales. Las cosas están sucediendo y van a suceder en un clímax cada día mayor. Cada día mayor. Entonces nosotros tenemos como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, estar muy atentos a toda circunstancia que esté pasando a nuestro alrededor y mirar qué nos quiere decir el Señor. Podemos estar viendo nosotros como creyentes las situaciones que están pasando alrededor en otros países o bien en otras personas, familias, amigos, etcétera, que no conocen de Dios. Eso que nos sirva de experiencia para entender que Dios lo que quiere es mostrarnos el mundo espiritual que está aconteciendo y que seamos hombres atentos a las circunstancias que están pasando a tu alrededor. Amén. Así que pon mucha atención a lo que Dios te esté mostrando siempre alrededor tuyo. Amén. Dice que un ángel, en el versículo 6, dice que un ángel agarra las brasas del altar del incienso que van combinadas con las oraciones de los santos y las arroja a la tierra. Al ser arrojadas a la tierra viene con granizo y con fuego. Así dice, Dice granizo y fuego mezclado con sangre, cayendo sobre la tierra seca. ¿Qué está pasando con esta tierra? El Señor lo que está desatando es las fuerzas de la naturaleza
en contra del ser humano. Cada uno de nosotros tenemos que entender que cada toque de ángeles está encaminado a destruir una cosa. Primeramente, en el versículo 7, sobre la tierra, árboles van a ser destruidos, la tercera parte de los árboles van a ser destruidos, pero dice que toda hierba será quemada, consumida. Toda hierba será consumida. Y todas las plantas verdes, la tierra seca será abrasada por el fuego. ¿Qué son las hierbas para la palabra de Dios? ¿Sabe qué es la hierba? Si nosotros nos asomamos aquí vamos a ver mucha hierba seca. Pero la palabra de Dios habla de la hierba como los vegetales, lo que tú y yo comemos. Se va a desatar un hambre tremenda en el mundo. Un hambre tremenda que va a provocar muchas situaciones difíciles. ¿Ok? Entonces, dice en el versículo 8 que será el mar, será también consumido. La tercera parte va a ser destruida de las naves, de los navíos, y la tercera parte de los animales serán consumidos. Lo que le llama la ciencia la marea roja, animales que mueren y su sangre está derramada por el mar y se ve como una marea roja. Ajá. Entonces, los mares van a ser atacados, las fuentes de agua potable, los ríos van a ser llenos de una sustancia que se llama astirio, o bien un polvo que dice de la estrella, del ajenjo, que va a provocar que las aguas sean amargas. El pueblo de Dios, cuando estaba en el desierto, llegaron a un oasis donde el agua era amarga y no la podían tomar. Y la gente moría. El Señor les da una revelación y le dicen: echen el árbol ahí, y el árbol hace que las aguas se conviertan otra vez en potables, en salubres. Aquí es lo contrario. El Señor está trayendo un juicio sobre las aguas, trayendo amargura. Hoy, ¿qué será el sinónimo de ese ajenjo hoy en el cristiano? La amargura de corazón. La amargura de corazón. Esto es lo que es el ajenjo, amargura de corazón. Dice la palabra de Dios que hay 5 tipos de amargura. Amargura de los huesos, amarguras del alma, amargura del espíritu, amargura del corazón, amargura de la mente. Y cada uno de ustedes debe de saber qué tiene, qué amargura hay dentro de sí, qué amargura hay. Y pedirle al Señor que derrame ese árbol sobre sus aguas para que ese árbol consuma toda la amargura de usted. Pero los moradores de la tierra que hay al final de los tiempos, ellos no van a clamar a Dios para que les quite la amargura. ¿Han visto un amargado que le pida al Señor que le quite la amargura? No, piensa que es normal. Piensa que está bien. Piensa que así es la vida, amargosa. Pero cuando venimos a los pies de Cristo nos damos cuenta de qué mal estamos. Y entonces cuando le pedimos al Señor: bueno, Señor, pues hazme amoroso como el hermano. Oye, hazme tierno como la hermana. Oye, permíteme amar a los que me aman y se acercan a mí. Y entonces ya empezamos a cambiar nosotros. Nuestra mente es transformada, nuestro corazón es transformado. Amén. Así que pidámosle al Señor que transforme a las personas. Amén. Luego dice en el versículo 10, en el versículo 12, que las estrellas del cielo, la luna, el sol, las estrellas van a hacer que pierdan su brillo, una tercera parte. ¿Qué va a provocar? Primeramente el Señor está trayendo un juicio sobre la tierra y va a hacer que la mayoría de los vegetales, de los árboles, bueno, más bien la tercera parte, sean destruidos. A eso aúnale que al no tener luz de los astros va a haber una oscuridad en la tierra. Eso va a provocar que la fotosíntesis no se lleve a cabo y entonces las plantas no crezcan como deben de crecer o se desarrollen como deben de ser. Va a haber problemas bioquímicos en la naturaleza. Nuestro cuerpo va a cambiar. Cuando el hombre
dormimos. Sale el sol y despertamos. Es un accionar automático que el Señor diseñó en el ser humano y en los animales. Imagínate tener gran parte del día en oscuridad. ¿Qué va a pasar? Todo se va a cambiar, todo se va a trastornar. Y es lo que necesitamos entender, que el Señor lo que quiere es que seamos atentos a las señales de los cielos. El Señor Jesucristo nos dice estar atentos a las señales de los cielos. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a todo lo que esté pasando. El Señor dice que va a traer granizo, fuego. ¿Y qué más dice que va a traer? Y sangre. Esa tipología la vimos en la Biblia antes. ¿Sabía que todo lo que va a pasar en el Apocalipsis son tipologías de lo que Dios hizo en Egipto? El Señor mandó granizo a Egipto, ¿se acuerdan? Y destruyó las cosechas. ¿Qué va a destruir el Señor cuando venga el Apocalipsis con granizo, fuego y sangre? Las cosechas. ¿Qué pasó cuando el Señor derramó su sangre, o bien la sangre, en los ríos de Egipto? ¿Qué pasó con los peces? Murieron. ¿Qué va a pasar con el Señor cuando los mares sean trastornados con esa montaña que va a caer? Los peces van a morir. Los navíos van a morir. Si no tenemos alimento suficiente en la tierra, ¿cuál sería nuestro siguiente paso a proveer la alimentación en nosotros? Los mares. Y si no hay navíos suficientes para alimentar a tanta gente, ¿qué va a pasar? Va a seguir el caos, va a seguir la hambruna. El mar nos podría alimentar a todos. El gran problema es que si no hay navíos suficientes para alimentar a tanta gente, ¿qué va a pasar con todas esas personas? Van a morir. Así es. Entonces, cada uno de nosotros tiene que entender qué es lo que va a pasar. El Señor lo que nos está diciendo también en otra parte del Apocalipsis. ¿Qué pasó con el Apocalipsis cuando el Señor dijo: hágase la oscuridad ahí? 3 días de oscuridad. ¿Dónde había solamente luz? En el pueblo de Dios, en Israel solamente había luz, pero en todo Egipto estaba en oscuridad. Imagínense la oscuridad, aunque es en una tercera parte, pero imagínense la oscuridad que va a provocar en cada uno de nosotros. Nuestro metabolismo va a cambiar. Bueno, de los que se queden, ¿verdad? Nosotros nos vamos con el Señor. Amén. Amén, amén. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Amén. Guarde su santidad. Amén. Sin santidad la verá el Señor. Amén. Así que guárdese. Amén. Entonces, vemos cómo las tinieblas llegan a través de que el Señor dice que se corta una tercera parte de la luz. Vemos también cómo el Señor en Sofonías 1:3 nos dice que Él destruirá a las personas, las bestias, destruirá las aves del cielo y los peces del mar. ¿Dios lo prometió? Dios lo va a hacer. ¿Usted cree que esta palabra la dijo Dios porque era un momento de enojo en Él? ¿Sí cree que era un momento de enojo? ¿Un momento de ira del Señor? ¿No? Pues la realidad es que sí. Sí. Pero el Señor cumple lo que promete. A gran diferencia de nosotros, el Señor cumple lo que promete. Pero también es misericordioso para aquel que se arrepiente, porque las señales están puestas. Si tú no cambias, si no te transformas, el Señor viene y dice: destruiré las personas y las bestias, destruiré las aves de los cielos, destruiré los peces del mar. Pero solamente lo que quiere es que que tú seas transformado por Dios, y Dios entonces en su misericordia te perdona. Te perdona. Qué bueno hubiera sido que Adán se hubiera arrepentido de su pecado y no tuviéramos que pasar estas situaciones, ¿verdad? Pero cuando el ser humano no confronta su pecado y lo esconde, solito trae maldición. Por eso el Señor nos dice: al momento que peques, al momento, pide perdón, perdona, arrepiéntete.
arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer. Comprométete a ser una mejor persona día con día, en tu manera de amar y en tu manera de pensar. Amén. Entonces vemos cómo este grande monte está cayendo, vemos cómo todo el mar se está destruyendo, se vuelve sangre, y muchos de los animales, la fauna marina empieza a morir. Pero hay una enseñanza también que nos dice, bueno, no es enseñanza. Mire, usted debe de saber que hay muchos tipos de doctrinas para interpretación del Apocalipsis. Hay doctrinas dispensacionalistas, amilenarias, milenarias, y son como 8 doctrinas diferentes, y cada quien le da su interpretación como quiere. Hay una doctrina que se llama los simbolistas, lo que todo lo ven a la base de símbolos. Dice que la tercera parte de los navíos que son destruidos está hablando de iglesias, porque la palabra navío significa barco apostólico. Cuando el Señor Jesucristo se sube a la lancha y ahí les empieza a predicar a todos, ahí se le llama navío, palabra navío en griego. Entonces, cuando la palabra dice que la tercera parte de los navíos iban a ser destruidos, los simbolistas están diciendo que la tercera parte de las iglesias van a ser destruidas. Entonces, no van a tener a dónde acudir para poder recibir la paz y el gozo del Señor a través de su palabra. No va a haber pastores suficientes para estar ministrando a esas personas que se están quedando. ¿Ok? Entonces, esos navíos, esas iglesias también se van a perder. Necesitamos hacer que el Señor nos lleve en su gloria y no perdernos de su gloria. Amén. Las cosas que se van a vivir aquí en el Apocalipsis van a ser muy tremendas, muy tremendas. ¿Ustedes creen que una montaña, porque dice la palabra de Dios que se avienta una montaña al mar, y en esa montaña mueren la tercera parte de los peces? ¿Usted cree que una montaña puede matar a tantos peces? Por más grandes que sean las montañas, no es ni siquiera una milésima parte de lo que ocupa el mar. Pero lo que está pasando es que viene con tanta fuerza la montaña, con tanto poder, que está haciendo maremotos, tsunamis, y entonces eso va a provocar que muchas cosas sean destruidas, inundaciones tremendas. El mar va a ocupar los lugares de la tierra. Partes del mar se van a secar porque van a estar cambiados los polos, los ejes. Entonces se va a mover todo. Entonces cada uno de nosotros tenemos que empezar a pedirle al Señor: Señor, muéstrame si me voy y me quedo. Para que me vaya. Y entonces a ver si le da temor y empieza a guardar su santidad y empieza a ser transformado. Muchos han soñado ya con el Apocalipsis. Muchos han visto cómo cae fuego del cielo. Muchos han visto guerras. Muchos han visto ciudades destruidas porque me las han platicado. El Señor ya está mostrando revelaciones al pueblo de Dios, pero necesitamos ser entendidos. Eso no es para un futuro lejano. Ya no tarda en comenzar todo esto, y nosotros tenemos que estar preparados para quedarnos con el Señor. Amén. Entonces busquemos siempre del Señor. Amén. ¿Por qué el Señor, o por qué los simbolistas dicen que las iglesias, la tercera parte de las iglesias van a ser destruidas? Están hablando ellos, en la antigüedad la forma de hacer las iglesias era como la forma de un navío, pero inversa. O sea, se veían las iglesias así eran construidas, como navíos de una forma inversa. Pero también lo que están diciendo los simbolistas es que la doctrina estará mal fundamentada. Las doctrinas van a estar corrompidas. Las doctrinas de los últimos tiempos van a estar corrompidas.
y van a provocar que mucha gente se pierda porque no se les está predicando la sana doctrina correcta. Muchos cristianos hoy en día que creen que tienen su salvación ya lista, se van a perder. Jesucristo mismo lo dijo. Jesucristo mismo lo dijo. Perseverar en la fe y serán salvos. Muchos no perseveran en esa fe y van a ser muertos, o bien se van a quedar. Nosotros tenemos que perseverar en esa fe. Amén. También dice otra palabra donde dice el Señor que muchos serán engañados. Aún los maduros en la fe serán engañados. Tenemos que tener mucho cuidado de que no seamos engañados. Busquemos siempre estar viviendo en una armonía, en un orden, en una belleza, en la palabra de Dios y Dios con nosotros. Vivamos siempre en una comunión con Dios. Que sea Él el que nos esté mostrando las cosas que han de suceder. Y dejemos toda corrupción herética, doctrinas que no están trayendo bendición al pueblo de Dios. O bien doctrinas que pueden hacer que nosotros nos confiemos y perdamos nuestra salvación. Cuidaos vuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién lo dijo? Pablo. Cuidar vuestra salvación. Cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Amén. En el versículo 10 dice que el ángel tocó la trompeta. El ángel tocó la trompeta y cayó la estrella del ajenjo. Fíjense otra cosa que también se me olvidó comentarles. Cuando estábamos viendo los sellos, los 4 jinetes herían a un cuarto de la humanidad. Un cuarto de la humanidad, ¿qué pasó con ellos? Mueren. Pero aquí, de los que quedan, a través de las trompetas, 1/3 mueren. Vean cuánto se ha disminuido la humanidad para este momento. Y todavía falta lo peor. Porque solamente el Señor está atacando solamente el medio ambiente del ser humano. Todavía falta que el Señor, a través de las otras 3 trompetas, vaya directamente en contra de los idólatras, en contra de los paganos, en contra de los que se queden, que no han reconocido el señorío de Jesucristo. Amén. Entonces, esta estrella es una estrella que es lanzada desde los cielos y al momento que entra a la atmósfera provoca una explosión. Dice Juan que Juan se imagina esta estrella que está entrando en la atmósfera terrestre como una explosión. Y al explotar esta estrella derrama todo ese polvo venenoso que va a caer sobre los ríos. Y esos son los ríos que van a envenenar el agua y va a provocar que las aguas se hagan amargas. Y eso va a hacer que mucha de la gente muera a través del envenenamiento del agua potable. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? ¿Qué significa ajenjo? Es el nombre que se le da a una clase de planta conocida como artemisia, que se caracteriza al gusto por su sabor amargo. Pero ¿qué simboliza este ajenjo? El ajenjo, la palabra de Dios desde tiempos antiguos, desde que sale el pueblo de Dios de ir de Egipto a través del desierto, esas aguas amargas fueron provocadas o bien llegaron a ese lugar porque ya el pueblo de Dios había adorado al becerro de oro. Y el Señor comienza ahí un juicio sobre los idólatras y entonces llegan al lugar de las aguas amargas. El ajenjo representa un juicio de Dios en contra de todos aquellos que adoran ídolos, en contra de la idolatría. Por eso es tan importante que el pueblo de Dios no tengamos ídolos en casa, pero tampoco que hagamos ídolos de hombres. Hay gente, o mamás o papás, que sus hijos son ídolos, o bien su esposa o esposo se ha convertido en un ídolo, o la familia se convierten en ídolos.
Cuando el Señor nos dice que solamente amarás primeramente ¿a quién? A Dios sobre todas las cosas. Tengamos cuidado, ¿a quién estamos amando más antes que a Dios? Tengamos mucho cuidado. Primero es Dios, cumple con Dios y después realiza todas las actividades que tengas que hacer. Mucha gente no viene los domingos o viene muy poco a los cultos porque tienen actividades con familia. Pero la palabra de Dios te dice claramente: un día me santificarás a mí, el Dios Todopoderoso. Un día tienes que santificar al Señor. Y muchos sacrifican ese día para irse con la familia y se olvidan de Dios. El Señor quiere santidad. Amén. Entonces, guardemos nuestro día domingo para el Señor. Entonces, el ajenjo es fruto de idolatría. Fruto de idolatría. Todo aquello que es primero antes que Dios es idolatría. Si tu convivencia el domingo es más santa que Dios, es idolatría. Primero Dios y después te vas a convivir. ¿Nos queda claro en eso? Sí, amén. Dios lanza una amenaza sobre los profetas por medio de Jeremías y les dice que les haría comer ajenjo y beber agua envenenada. ¿Por qué? ¿Por qué Jeremías les dice que el Señor le está diciendo que a los profetas falsos, a los maestros falsos les haría comer agua envenenada, ajenjo? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué lanzó ese juicio Dios? Por desobedientes. La desobediencia trae que el Señor levante juicios en contra de la vida del creyente o en contra de cualquier persona. Por eso es tan importante como hijos de Dios que seamos entendidos y seamos obedientes. La obediencia siempre va a traer bendición y la desobediencia va a traer maldición. ¿Y cuál es esa maldición que estamos viendo ahorita? Amargura del corazón, amargura de la mente. Ya no vas a pensar positivamente de aquel que te está mandando porque ya lo estás viendo con amargura de mente, y entonces la desobediencia te hace a no acatar las órdenes de los superiores, o bien las órdenes del Dios Todopoderoso, obediencia a Él. La amargura, recuerden, ya lo dije hace un rato, hay amargura de mente. Cuando hay amargura de mente no pensamos correctamente. Todo lo vemos como negativo, todo lo vemos como que nos están atacando, cuando no es así. Amén. Entonces busquemos siempre que el Señor sea el que esté hablando a tu vida. Pero también el ajenjo es un símbolo de injusticia, símbolo de idolatría y de castigo divino. Cuando en tu corazón empieces a sentir resentimientos, ¿sí saben qué es un resentimiento? ¿Qué es un resentimiento? ¿Quién me puede decir qué es un resentimiento? Más fuerte. Un sentimiento negativo en contra de alguien. Un resentimiento es la primera fase de la amargura. Si nosotros no frenamos ese resentimiento, se convierte en un rencor. Si no frenamos ese rencor, se convierte en un odio. Si no frenamos ese odio, se convierte en amargura. Frutos de la carne que van aumentando. Por eso es tan importante que, pueblo de Dios, cuando no estés de acuerdo con algo, platiques, limen asperezas y se llegue a la intimidad y a la comunión del amor en Cristo. El perdón, el restablecimiento, para que no siga avanzando esa amargura. ¿Sí nos estamos entendiendo? ¿Amén? ¿Va quedando claro? Bueno, entonces sigamos avanzando. Entonces, pero también fíjense lo que los simbolistas dicen acerca de esta estrella. Dicen que esta estrella caída del cielo es un ministro de Dios. Cuando empezamos a ver Apocalipsis, vimos que las estrellas simbolizaban a los pastores, a los ministros de Dios,
Al ver caer esta estrella, los simbolistas dicen que es un pastor caído. Un pastor caído que estaba en orgullo, en soberbia, que pensaba que todo lo que decía es correcto, cae, provocando amargura no solamente en él, sino también en todo el pueblo de Dios. Un pastor lastimado, un pastor que no ha perdonado, un ministro de Dios, un líder que no tiene un corazón sano, va a lastimar a muchos. Por eso es tan importante que los ministros de Dios, los líderes, siempre estén en todo momento en la intimidad con Dios, pidiéndole al Señor que les revele cuál es la profundidad de su corazón y de su mente, si está alineada conforme al propósito de Dios para la misión que Dios ha delegado para transmitir a la iglesia. Un ministro de Dios siempre tiene que estar muy atento de las señales de su corazón, de su mente, y no ser engañado. Es importante que el ministro de Dios, el líder de Dios, siempre esté en una intimidad analizando su corazón, perdone y pida perdón, pero alíñese conforme al propósito de Dios. ¿Qué pasa con muchos líderes o con muchos pastores? Se resienten y lo dejan todo en manos de Dios. Señor, tú haz la obra. Señor, tú traes la instrucción. Señor, tú alinea todo. Pero no es así. El Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos a distinguir las señales del corazón y que nosotros mismos caminemos hacia la restauración. El Señor te pone los medios para que te restaures, pero en ti está caminar en la restauración y el amor y la unidad del cuerpo de Cristo. En ti, no en el Señor. El Señor te da la palabra, pero en ti es caminar en el orden, en la obediencia a Dios y santificarte por medio del perdón. ¿Amén? ¿Sí estamos entendiendo eso? O sea, todo ministro de Dios dice, bueno, pues que el Señor lo ordene, que el Señor lo haga, que el Señor esto, que el Señor aquello. Y pensamos que el tiempo va a traer la sanidad y la restauración de nuestro corazón. No es cierto. Díganme ustedes que han sufrido violencia física, violencia sexual, violencia matrimonial o algún tipo de violencia. ¿Usted ha perdonado aunque haya pasado el tiempo? La verdad no. Nadie perdona aunque pase el tiempo. Tiene que venir el Señor Jesucristo a trabajar en nuestro corazón y traer la restauración. Amén. Y el Señor Jesucristo te dice, es tiempo que sueltes lo que traes. Es tiempo que seas sanado. Es tiempo que te restaures. Es tiempo que pongas comunión entre la pareja, entre la persona o lo que tú quieras. Pero hasta que viene el Señor Jesús, el tiempo no sana nada. El que sana es el Señor Jesucristo cuando nosotros escuchamos su voz y queremos alinearnos conforme a Él. Amén. Porque la realidad es que el tiempo no sana. La herida seguirá siendo herida ahí dentro. Solamente Jesús es el que restaura el alma. Amén. ¿Sí nos queda claro en eso? Así que no deje que el tiempo siga pasando. A través de la experiencia que tengo como ministro de Dios y como cristiano, me he dado cuenta que entre más tiempo pasa en arreglarse un problema, más grande y más difícil es solucionarlo. Más difícil. Entonces mejor arreglémoslo al momento. Tal vez al momento no lo quieras arreglar porque estás enojado y vayas a decir algo que al rato te arrepientas. Eso es correcto, eso es sabio. Pero entre más rápido lo arregles, mejor. Se trata de arreglar las cosas, no de empeorarlas. Amén. 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 Así que busquen siempre estar arreglando las cosas. Dice que este pastor que cae es un pastor que solamente está viendo su luz propia y no está viendo la luz del Señor Jesucristo.
Y dice que esa célica luz o esa luz celestial se apaga en una tercera parte. Y entonces ya no es la luz de Jesucristo morando en el pastor, sino ahora ya se convierte en una antorcha humana, una antorcha de hombre, que al rato es apagada por los mismos humos. Se apagan. Las antorchas se apagan. Entonces, estos simbolistas, pues también tienen su manera, por eso lo puse, ¿verdad? Porque también tienen su chistecito, también tienen buenas interpretaciones a veces. No quiere decir que sea la correcta. Y no me enfoco por ella. No es la correcta. Dentro de mi forma de pensar, no es la correcta. Pero sí te la quiero decir, porque también me sirve de ilustración para que tú tengas que cambiar, para que tú cambies. Amén. La forma correcta de interpretar Apocalipsis, primeramente es literal, tal como dice el texto, primeramente, ¿ok? Después de que hayas buscado todo lo que es literal, si no se acomoda la palabra, entonces tienes que ir buscando métodos de interpretación. Pero eso ya te lo va mostrando el Espíritu y la experiencia de la comunión y de la lectura de la palabra. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí nos queda claro? Que solamente utilicé esta dispensación simbólica para dar una ilustración a su vida. Amén. Pero no es la que creo. La que creo es la literal. ¿Entendido? Amén. Ok. Entonces, esta tercera parte que se oscurece es lo mismo que vimos, lo que se vio en Egipto, lo que vivieron los israelitas cuando salieron de Egipto en el desierto. Amén. Entonces, lo que quiere el Señor es que tú también entiendas esta ilustración de que la tercera parte va a ser oscurecida. ¿Qué quiere decir? Que no permitas a tu vida que se oscurezca tu espíritu a través del pecado o a través de enseñanzas erróneas, maestros falsos, profetas falsos, o bien aquellos que nos enseñan de una manera incorrecta. ¿Cuál es la mejor manera de aprender como cristianos? A través de la palabra. La palabra de Dios y el testimonio de hombres de fe. Amén. Así que cada vez que usted vaya a ser instruido, fíjese en el testimonio y entonces discierna si puede recibir las palabras que le está diciendo ese testimonio, y discierna las palabras que le están diciendo si están contempladas en la Biblia. Y para eso, ¿qué tiene que hacer usted, creyente? Estudia la palabra. Estudia la palabra. No se conforme con lo que nosotros solamente le decimos. Investigue usted más a profundidad de las cosas de Dios. Amén. Amén. Entonces, vemos aquí en el versículo 13, ya para finalizar, en el versículo 13, un águila volando. La Reina Valera dice que es un ángel volando, pero la realidad es que dicen los papiros o bien los libros antiguos, dice águila, no ángel. Es un águila la que está volando, no un ángel. ¿Ok? Entonces, esta águila, ¿qué representa o qué simbolizan las águilas? ¿Alguien sabe qué simbolizan las águilas para Dios? Fuerza. Por ejemplo, el Señor Jesucristo está representado como un águila en uno de los evangelios. Águilas representan la velocidad de ataque, la velocidad de juicios venideros. Las águilas son veloces. Las águilas tienen una visión perfecta. ¿Qué quiere decir? Que los juicios se avecinan y vienen rápido. Nosotros tenemos que estar viendo desde los cielos. ¿El águila dónde vuela? En los cielos. ¿En los cielos quién está? La presencia de Dios. No estoy hablando del segundo cielo, que ahí están los principados y las potestades, ¿okay? Pero es una alegoría de que el Señor está en los cielos. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros como águilas debemos de estar siempre mirando a los cielos, las cosas invisibles, las cosas eternas, buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. No mirar al mundo, no estar en el mundo, sino estar en los cielos con el Señor.
Amén. No enfrascarnos en el mundo, sino enfrascarnos en las cosas eternas. ¿Ok? Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor ahorita para nosotros? El Señor quiere que entendamos que los juicios vienen y quiere librar a todo creyente de todo juicio. Pero el Señor quiere que tú pongas tu mirada en los cielos como esa águila. Que tu mirada siempre esté en los cielos. Cuando haya tormentas, cuando haya tribulaciones, cuando en los cielos hay tormentas y huracanes y las águilas tienen que volar, traspasar esas tormentas, esos huracanes y volar por arriba de las tempestades. Las águilas no están abajo. Las águilas, cuando hay tormentas, suben arriba de la tormenta. ¿Qué quiere decir? El Señor quiere que no te enfrasques en este mundo que es temporal, que no estés fijándote en las tribulaciones que son pasajeras, que te fijes en las cosas celestiales y eternas que Dios tiene guardadas para ti. Pero el Señor quiere que te muevas en sabiduría, que empieces a ver las señales que están pasando hoy en el mundo. ¿Habrá hambre hoy en el mundo? ¿Habrá guerras hoy en el mundo? ¿Habrá sacrificios de cristianos hoy en el mundo? ¿Habrá terremotos hoy en el mundo? ¿Erupciones volcánicas en el mundo? Todo está pasando. Que no te pase hoy a ti no quiere decir que no esté sucediendo lo que el Señor está programando para estos tiempos finales. El Señor tiene misericordia de algunos países. El Señor tiene misericordia. Pero no quiere decir que no esté pasando los juicios hoy en día. Seamos atentos a las cosas de Dios y sigamos clamando por este país. Sigamos clamando por las iglesias cristianas. Sigamos clamando por los cristianos. Pero lo más importante, clama por ti. ¿Y por qué digo por ti? Soy como egoísta, ¿verdad? Clama por ti. ¿Saben por qué? Porque hemos dejado de analizar nuestro corazón y nuestra mente. Estamos dejando de pensar cómo estamos internamente. Y estamos permitiendo que el diablo nos engañe nuestra mente y nuestro corazón y nos ponga en enemistad. O bien ponga en nosotros cosas que no son de Dios. Necesitamos clamar por nosotros. Que el Señor sea quien nos muestre verdaderamente cómo está nuestro espíritu, cómo está nuestra alma, cómo estamos nosotros delante de la iglesia, cómo estamos nosotros delante de Dios, cómo estoy delante de mi esposa, o esposas, cómo estás delante de tu esposo, padres, cómo estás delante de tus hijos, hijos, cómo están delante del Padre. Necesitamos gemir a Dios, clamar a Dios, y que sea Él el que traiga la alineación correcta como varones de Dios, como hijos de Dios, y que dejemos de pensar de una manera negativa, con resentimientos, dejarlos a un lado, perdonar, perdonar, perdonar y perdonar. No podemos entrar delante de la presencia de Dios cuando estamos ofendidos, cuando estamos enojados, cuando estamos molestos. Hay un estorbo entre Dios y nosotros cuando nosotros no hemos perdonado bien. Y muchas veces como cristianos nos hemos vuelto religiosos. Es que yo ya lo perdoné. Es que yo ya lo perdoné. No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, pero no quieres convivir con el que te lastimó. ¿No quieres convivir? ¿Tienes o no tienes? ¿Tienes algo o no tienes algo? Es el mejor síntoma de saber si perdoné o no perdoné. Estar con el amado, disfrutando de su presencia,
disfrutando de la compañía de unos con otros. Eso es estar con el amado. No estoy hablando de Jesucristo ni de Dios, estoy hablando con el amado que tienes aquí al lado, que Dios te permitió conocer. Ese es el amado. ¿Cómo vamos a amar a un amado superior si no amo al que tengo enfrente? Perdonemos, saquemos todo lo que tengamos que sacar. ¿Sabe cómo los amigos se hacen mejores amigos? Diciéndose sus verdades, pero con respeto, con amor, pero diciéndose la verdad. Y el amigo que es entendido tiene que entender que tal vez sí esté mal y que tiene que ser corregido. El amigo afina el rostro del amigo. El amigo se convierte en el espejo del amigo. ¿Qué quiere decir? Que un amigo es el que mejor te conoce y que tienes que aprender que tu espejo te va a hablar, y si ve algo malo en ti te lo va a decir, pero a veces por pena, a veces por no querer lastimar, no decimos las cosas y el amigo se queda chaparro, se queda sin crecimiento, se queda sin madurez, y al rato ¿sabes qué va a pasar? El Señor te va a decir: te puse amigo de Él porque tú eras quien lo iba a pulir, porque tú eras quien lo iba a hacer un diamante perfecto. Tu comentario, tu amor, tu perdón, tu testimonio. Necesitamos ser verdaderamente amigos, verdaderamente amigos. ¿Amén? Levántate, vamos a orar. Vamos a orar. Y de una vez nos despedimos. ¿Amén? ¿O hay algo más que tengas que decir? Amén. Señor mi Dios, Padre eterno, Padre santo, yo te pido que tu palabra divina, Señor Dios mío, esté siendo derramada sobre tus hijos, Padre. Que tú traigas una palabra de vida para el día a día, Señor, a través de tus escrituras, mi Dios. Que tú estés trayendo una revelación profunda a cada hijo tuyo, mi Dios. Estamos en los últimos tiempos, mi Dios. Hoy en día las manifestaciones demoníacas se hacen visibles cada día más, Señor. Y el engaño sobre tu pueblo cada día es más fuerte, Padre. Hoy yo te pido, Padre, que cada hijo tuyo sea entendido. Sea hombres y mujeres entendidos, mi Dios, que busquen siempre la comunión del cuerpo de Cristo, Padre. Tú nos has llamado a tener la unidad del Espíritu, mi Dios, unos con otros, mi Dios. Tú nos has llamado a tener un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, a trabajar en la unidad del cuerpo de Cristo, Padre. Hoy yo te pido, Padre Celestial, unifica el criterio de tus hijos para que tu bendición sea derramada sobre esta iglesia, Padre. Señor mi Dios, sana toda herida entre el pueblo de Dios, entre nuestros hijos, Señor Dios mío. Sana toda herida en el corazón de los ministros, Padre, de los líderes, Padre. No permitas que el resentimiento, el rencor, mi Dios, esté avanzando en el cuerpo de Cristo, Padre. Haznos entendidos, Padre, y que no detengamos, Señor Dios mío, nuestro pecado, porque el resentimiento es un pecado, Señor. No permitas que lo retengamos, mi Dios, porque tú has dicho que aquel que retiene el pecado, mi Dios, es contristado en los huesos, mi Dios, es contristado en la enfermedad, mi Dios. Yo te pido, Padre, que el cuerpo de Cristo sea sanado, mi Dios. Muchas de las enfermedades, Señor, hemos visto que son espirituales, mi Dios, provocadas por la amargura, por el resentimiento, por el odio, mi Dios. No permitas que tu pueblo esté cayendo en enfermedad, mi Dios. Líbrale de todo mal a tu pueblo, mi Dios, y derrama tu bendición noche y día sobre tus hijos, trayendo sanidad en el alma, en la mente, en el cuerpo, en el espíritu, Padre. Yo te pido, Padre Celestial, haz lazos fuertes de amor, de amistad, de hermandad en el cuerpo de Cristo. Señor, haz de esta iglesia tuya una iglesia de ejemplo, de perdón y de amor, mi Dios. Una iglesia donde estén fortalecidos los lazos de la amistad, mi Dios, y de la hermandad en Cristo Jesús, Padre.
Yo te pido, Padre, haz crecer esta iglesia con pilares fuertes y poderosos que den testimonio del perdón y del amor en Cristo Jesús. Señor mi Dios, te pedimos que tú nos acompañes en esta noche a nuestros hogares, mi Dios, y que tú traigas revelación al corazón del hombre, mi Dios, que tú traigas entendimiento a la mente, mi Dios, y que todo argumento, toda fortaleza, toda altivez que se ha alimentado o que se ha puesto en el corazón o en la mente de tus hijos, mi Dios, que no provenga de ti, sean quitadas en el nombre de Jesús. Y que solamente permanezca el conocimiento de tu gloria, Padre, y que cada uno de nosotros venga esa sanidad y esa restauración en Cristo Jesús. Papito lindo, hermoso, bendice nuestro salir y nuestra entrada a nuestro hogar, mi Dios. Permítenos descansar en esta noche, mi Dios, y permítenos tener revelaciones tuyas, Padre, y enséñanos a ser mejores cada día. Te pido, Padre, que tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, esté derramada sobre nosotros, que tu mano poderosa nos guarde en el hueco tuyo, Señor, que tu mano poderosa esté sobre nosotros, mi Dios, que tu manto de gloria, tu Shekinah, tu presencia esté en cada uno de nosotros, mi Dios. Vístenos del poder de tu Santo Espíritu, mi Dios, y que tu armadura completa esté sobre nosotros, el yelmo de la salvación sobre nuestra mente, y que no recibamos ningún engaño del enemigo, Padre, pero sobre todo la coraza de justicia sobre nuestro pecho, y que nuestro corazón no se lastime con actitudes o palabras negativas, o palabras o actitudes que nosotros no vemos bien, pero no vemos el fin mayor, Padre. Yo te pido, guarda y blinda el corazón y la mente de tus hijos, Padre, al igual que la de tus ministros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso, Señor. Dios es bueno. Recuerde, Dios le ama. Nosotros también. No se vaya sin despedirse de alguien. Recuerde, ore por el que tiene al lado para que el domingo no falte. Necesitamos establecer aquellos que todavía no están firmes dentro del cuerpo de Cristo. Ore por el que tiene al lado para que el domingo no falte.